y rige para hasta el año 2030, ¿no? Entonces vamos a empezar un poco con lo que es la gestión pública, ¿no? ¿Qué implica la gestión pública en sí? Básicamente es la gestión de políticas públicas, programas y uso de recursos. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que nosotros lo que hacemos es administrar recurso público, es decir, administramos, por ejemplo, los impuestos de las personas o la recaudación o los tributos de las personas. Y con ello nosotros sumamos lo que son las políticas públicas o las normas también que se rigen en el Estado, ¿no? Por ejemplo, una política en salud o la propia política de modernización, por ejemplo. Y con eso nosotros cumplimos metas que se establecen periódicamente y damos bienes y servicios al ciudadano. Y esta provisión de bienes debe ser satisfactoria para el ciudadano. Ese es el ideal que nosotros establecemos, ¿no? Entonces, el gestionar básicamente es una administración de recursos y políticas y normas, en todo caso, que finalmente nos llevan a la emisión satisfactoria de bienes y servicios hacia el ciudadano. Pero vamos a ver, en todo caso, qué nos dice la definición teórica, ¿no? Ya lo vimos esquemáticamente, pero hay que ver la definición teórica. Lo que nos dice es que la gestión pública refiere a conjunto de actividades, procesos y sistemas. Como les mencioné anteriormente, yo agregaría el tema de normativa. En la gestión pública nosotros nos regimos por normativa principalmente, ¿no? Entonces, si agregamos este concepto sería actividades, procesos y sistemas. ¿Qué sistemas? Los sistemas administrativos que tenemos en el Estado, que son 11, y de repente más adelante voy a hablar un poquito más de los sistemas administrativos, ¿no? Que utiliza el Estado y sus instituciones para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos y servicios públicos. Como les mencionaba, nosotros administramos los recursos que tenemos y este recurso público tiene que ser bien utilizado, por lo cual tenemos que tener un componente de control. Y ahí entra un rol muy importante que, por ejemplo, es la Contraloría o los órganos de control institucional. Pero todo ello tiene un fin, ¿cuál es? Es el de alcanzar objetivos y metas que son de interés general, no de las entidades, sino son de los ciudadanos. Porque esos metas y objetivos se transforman finalmente en un bien o un servicio dado al ciudadano y este debe ser satisfactorio. Entonces, ¿qué implica eso? Implica que nosotros administramos una serie de recursos. Por ejemplo, tenemos el recurso humano, es decir, el personal que tenemos nosotros en una entidad pública, el recurso financiero que se materializa en dos cosas, ¿no? En la parte del dinero propiamente y, por ejemplo, el presupuesto. Ya en el módulo de presupuesto por resultados, vamos a detallar un poquito de cómo se equilibra esta parte financiera y la presupuestaria, ¿no? Porque finalmente hay una ley de equilibrio que nos establece que ambas partes, el dinero real que ingresa a la entidad versus el presupuesto, que es justamente un supuesto de cómo se debe manejar los recursos, se deben equilibrar y finalmente se debe evitar que alguno de ellos, sobre todo el financiero, sea menor al presupuestario, ¿no? También tenemos materiales, es decir, la mesa, el escritorio con el cual contamos, el ambiente con el cual contamos, y por ejemplo el aspecto tecnológico, que son las computadoras u otros recursos tecnológicos que podamos tener para dar un servicio público que como les repito, debe ser eficiente, debe ser efectivo, y tiene otras características más que ahora vamos a mencionar, y que implican, por ejemplo, ¿no? Dar un servicio relacionado a educación, a salud, a seguridad, infraestructura, entre otros aspectos que da una entidad pública o del Estado propiamente a la ciudadanía. Ahora, importante saber algunos principios de la gestión pública. Tenemos estos 5 principales principios. Podrían haber algunos otros más, pero los principales en todo caso son los que pueden ver en pantalla, ¿no? Tenemos el principio de legalidad. ¿Qué implica este principio de legalidad? Como mencioné al inicio de la exposición, pues nosotros nos regimos por normativa. Las políticas públicas también son normativa.
La Constitución del Perú es la principal normativa que tenemos en el Estado. Entonces, a diferencia del privado, cuando nosotros nos regimos o operamos una entidad pública, nos regimos por normas. Y por estas normas controlamos un proceso, damos un servicio, eh, también obedecemos, en todo caso, nos alineamos, por ejemplo, los sistemas administrativos que se rigen a su vez por normas. Entonces, tenemos un principio de legalidad. El actuar de la gestión pública siempre se basa en un tema legal. Nunca podría salir de la legalidad, es decir, nunca podría ser ilegal, ¿no? No podemos hacer algo contrario a la norma cuando actuamos en una gestión pública, ¿no? No podemos ser subjetivos si no somos objetivos y nos regimos en el marco de la normativa. ¿Qué más tenemos? Tenemos el principio de eficiencia. ¿Y de qué trata este principio de eficiencia, no? Hay una particularidad que se da en la ingeniería, que es la eficacia y la eficiencia, ¿no? ¿Qué es ser eficaz? Es lograr el resultado, ¿no? Y qué es ser eficiente es lograr el resultado, pero con menor consumo de recursos. Entonces, el Estado tiene estos dos temas, ¿no? La gestión pública tiene estos dos temas. Tiene que ser eficiente, es decir, gastar menos o gastar de manera óptima, ¿no? Tenemos que gastar de manera óptima para dar un servicio adecuado, ¿no? Es decir, y ahí de repente nos podemos ir a un ejemplo de las normas de contrataciones, ¿no? Normalmente, cuando se realizan procesos de contratación y aquellos que están inmersos, por ejemplo, en equipos de abastecimiento, contratación, lo saben mejor, uno de los criterios, por ejemplo, es el tema del precio, ¿no? Cuando nosotros contratamos con el Estado, tenemos que en el proceso se elige normalmente dos factores, ¿no? Principalmente dos factores. Uno de ellos refiere al precio, es decir, el que oferta a menor precio finalmente termina siendo el ganador, ¿no? Eh, entonces, ahí viene un tema del principio de eficiencia de la gestión pública, por ejemplo, ¿no? U otro tema de eficiencia se da, por ejemplo, en los procesos relacionados a simplificación administrativa. En lo que es simplificación administrativa, lo que realizamos es cuando estructuramos, por ejemplo, un procedimiento TUPA, lo que hacemos es que este procedimiento valoramos el tipo de actividad que tiene dentro, ¿no? Y lo que hacemos es no costear, por ejemplo, aquellas que generen retrasos, como las demoras que puede haber por carga laboral, o por ejemplo las orientaciones que son previas al procedimiento, y lo que realizamos es hacer o plantear el procedimiento hasta que sea lo más eficiente posible, es decir, que te consuma menos recursos. Eso se da mucho en temas de simplificación administrativa, ¿no? Y el principio de eficacia, como les mencionaba, refiere al lograr las metas, ¿no? Y justamente cuando ya pasamos a la parte de la política de modernización de la gestión pública, se da un tema mucho, desde que se creó el 2013, se da el tema del cumplimiento de metas, sobre todo en la gestión interna, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos en el planeamiento, cuando tenemos un plan operativo institucional, lo que hacemos es periódicamente medir cómo vamos cumpliendo este plan operativo institucional. Cuando igual establecemos un planeamiento estratégico, un plan estratégico institucional, este tiene metas y tiene plazos para cumplir estas metas. Cada cierto tiempo evaluamos si este cumplimiento se está dando, ¿no? Normalmente se daba la medición del planeamiento de manera anual, ¿no? Por buena práctica se ha estado dando de manera semestral, algunos trimestralmente, pero en el caso del planeamiento estratégico, a diferencia del operativo, se requiere un lapso de tiempo un poquito mayor para poder ver los resultados, ¿no? Pero finalmente lo que hacemos es medir que lleguemos a las metas, ¿no? Y en todo caso, si es que no estamos llegando a las metas, lo que realizamos es ajustamos, ¿no? Y eso tiene que ver con un proceso de mejora continua. No sé si hay algunas consultas hasta ese momento.
Sí, avísame, por favor, Melissa, si es que hubiera algunas consultas para poder absorberlas. No, Continuamos ninguna entonces. consulta. Gracias. Principio de transparencia, ¿no? ¿De qué nos habla la transparencia? Lo que pasa es que el Estado, al administrar recursos públicos, es decir, al administrar el recurso de todos los peruanos, pues tiene la obligación de mostrar en qué está gastando ese recurso. Y es así que se crean los portales de transparencia, por ejemplo, como un mecanismo justamente de transparentar, valga la redundancia, los principales procesos o el actuar de una entidad pública, ¿no? Y cuando vamos a los portales de transparencia, tenemos información relacionada, por ejemplo, a los planes institucionales, a información general de la entidad, a información del personal e información de, por ejemplo, las contrataciones, ¿no? Y alguna otra relacionada a la parte de participación vecinal y algunas otras más referidas en todo caso a que lo que hace una entidad pública, cualquier persona pueda acceder, ¿no? Y ahí hay un paso más que se ha dado en los últimos años, por ejemplo, el gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto no solamente te permite transparentar la información y que tú la puedas ver, sino lo que hace es que tú la puedas manipular. Es decir, esta información la descargas y la manipulas, la transformas y la usas para poder analizar lo que creas conveniente. Pero, en todo caso, todo esto se basa en un principio de transparencia. Nosotros tenemos la obligación, como gestores públicos, de transparentar la información que tenemos. Y eso en el marco de las leyes, como les decía, por ejemplo, los portales de transparencia que se han creado, y esto justamente por la ley de transparencia, y antes se llamaba ley de transparencia de acceso a la información pública, últimamente recuerdo que ha tenido algunas modificaciones. Y finalmente tenemos el principio de rendición de cuentas. Eso últimamente los que estamos en municipalidades, por ejemplo, tenemos este tema muy fortalecido, la rendición de cuentas. Sí, escucho un micro, Melissa, ¿hay alguna consulta? Ok, No, ninguna. ok, continúe. El principio de rendición de cuentas, como les decía, los que estamos en las municipalidades, por ejemplo, tenemos este tema muy marcado y establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Ahora se hacen dos rendiciones de cuentas obligatorias en cada ejercicio fiscal en cada año, ¿no? ¿Y de qué trata este principio de rendición de cuentas? Básicamente, y esta rendición de cuentas en particular, que una entidad, una municipalidad, lo que tiene que hacer es mostrar cómo ha estado realizando, ejecutando su presupuesto, por ejemplo, eh, señalando incluso cada función que tiene, cómo la ha estado ejecutando, qué limitantes ha tenido, cómo ha estado planificando la inversión pública, es decir, las obras que está ejecutando, y justamente se hace incluso con público, ¿no? Hace pocos días ha salido una disposición de la presidencia del Consejo de Ministros, algunas de sus secretarías, no recuerdo el nombre exactamente, pero relacionado justamente a regular los procesos de rendición de cuentas. Y es, si bien es cierto, es un instructivo orientador, pero ya nos establece ciertas pautas, ¿no? Entonces fortalece mucho más estos procesos de rendición de cuentas. Por ejemplo, otra entidad que rinde cuentas y que es televisado también es la Contraloría, ¿no? La Contraloría cada cierto tiempo sale el Contralor y hace una exposición que es televisada, es pasada es a canal abierto, donde podemos ver en qué ha estado gastando y qué ha detectado la Contraloría a raíz de los informes que emite, de los cuales, o las acciones de control que realiza con sus órganos de control institucional o directamente la Contraloría también, ¿no? Entonces tenemos estos 5 principios que rigen la gestión pública. Vamos a la siguiente. Ahora, importante que la gestión pública pues funciona ya que existen organismos dentro del Estado peruano que administran los recursos públicos y ejecutan la gestión pública propiamente, ¿no? Entonces, ¿cómo está compuesto el Estado peruano? Lo he querido esquematizar de una manera muy, muy simple, ¿no?
Sabemos si alguno de ustedes puede googlear el organigrama del Estado, del Poder Ejecutivo, es un organigrama bien grande, ¿no? Eh, pero lo que yo esquematizar en todo caso para que todos entendamos de una manera sencilla la organización del Estado peruano, ¿no? Por un lado, vamos a ver a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y cada uno de estos se basa, principalmente tenemos como un inicio las leyes de bases de descentralización y luego las leyes orgánicas de cada uno de estos, ¿no? La ley orgánica de los gobiernos regionales y la ley orgánica de los gobiernos locales. Estos tipos de órganos tiene cierta independencia, ¿no? Es una independencia administrativa, jurídica, pero no es autónoma del todo, es básicamente una independencia que radica en su jurisdicción, pero a la vez esta debe obedecer a la normativa que emiten los poderes del Estado. Por ejemplo, ¿no? Los gobiernos regionales y locales aplican en su integridad los sistemas administrativos. Y los sistemas administrativos principalmente son administrados por el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el sistema de presupuesto eh, es administrado por las reglas, las da el Ministerio de Economía y Finanzas. O, por ejemplo, el sistema de modernización. El sistema de modernización, el rector es la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Por ejemplo, el sistema relacionado al control lo, eh, eh, la rectoría la tiene la Contraloría General de la República, ¿no? Y así sucesivamente son 11 sistemas administrativos. Entonces, los gobiernos locales, si bien es cierto, tenemos, como mencionaba, independencia, pero nuestras normas no pueden ir por encima de las leyes u otras normativas que emitan algunos de los poderes, preferentemente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Es decir, el Congreso. Y esto nos lleva a un punto, por ejemplo, muchas veces tenemos al INDECOPI que establece barreras burocráticas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué son estas barreras burocráticas? Bueno, eso principalmente se da porque cuando un gobierno local o un gobierno regional emite una ordenanza, esta ordenanza, en algunos casos, contradice o va más allá de una ley, ¿no? Entonces, en ese marco, como no tenemos esta independencia o debemos cumplir las leyes del Poder Ejecutivo o Legislativo, cuando pasamos eso, el INDECOPI es que sanciona, ¿no? Nos multa incluso y nos obliga a eliminar esta norma, saca una resolución que declara como barrera burocrática la ordenanza que hemos establecido en un gobierno regional o local. Bueno, el siguiente el siguiente organismo son los poderes y tenemos tres, ¿no? El legislativo, que es representado por el Congreso y es el que da las normas del Estado. Luego tenemos el poder ejecutivo, que es el que gobierna, donde está el presidente de la República, también está el premier con la presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios, y a la vez estos ministerios tienen una serie de organismos, ¿no? De carácter ejecutor, supervisor u otro, que básicamente cumplen lo que son los sistemas funcionales, ¿no? Tenemos dos tipos, los sistemas administrativos que les comenté hace un momento, y los sistemas funcionales que son, por ejemplo, el sistema de gestión de riesgo de desastres, ¿no? El SINAGER, que lo ejercen dos organismos, ¿no? El INDECI y el CENEPRED. Entonces, estos se sitúan dentro del Poder Ejecutivo principalmente, ¿no? Y luego vamos a la parte judicial, ¿no? El Poder Judicial básicamente lo que realiza es la administración de justicia, ¿no? En razón al garantizar los derechos de un ciudadano, ¿no? Administra justicia, los juicios que a su vez los dirigen los jueces, pues se dan porque esos pertenecen al Poder Judicial, ¿no? Además, tenemos ahí una autonomía total
al Ejecutivo, ¿no? Es decir, en esos tres casos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, tenemos quien preside cada uno de estos poderes, ¿no? Y tienen el mismo rango. Y finalmente tenemos los organismos constitucionalmente autónomos, que son 10, si la memoria no me falla, son 10 organismos constitucionalmente autónomos y lo que garantizan básicamente es la eficiencia, la independencia, garantizan la democracia, en todo caso, en el Estado, ¿no? Por ejemplo, alguno de ellos, el RENIEC, ¿no? El RENIEC es un organismo constitucionalmente autónomo y debe ser así porque podría, si no lo fuera, podría haber una manipulación, por ejemplo, de los datos de alguna persona. O, por ejemplo, tenemos al Banco Central de la Reserva, o, por ejemplo, al OMPE, ¿no? Cuando hay un proceso electoral es muy importante que el OMPE sea un organismo independiente porque garantiza la democracia, que el proceso electoral sea totalmente democrático, ¿no? Y no sea manipulado. Entonces, por eso tenemos organismos constitucionalmente autónomos. ¿Hasta ahí tendrán alguna consulta? Melissa, por favor, avísame si hay alguna consulta. No, todavía. Ok, muchas gracias. Por favor, siéntanse con la comodidad y la apertura de poder hacer alguna consulta en cualquier momento de la clase. Vamos a la siguiente lámina entonces. Ahora sí vamos a lo que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Tenemos dos etapas, ¿no? La ley se crea en el 2002, si no me equivoco, de modernización, pero como política y como tal se establece en el 2013. Y esta política rigió hasta el 2021 y luego en el 2022 tenemos ya una política actualizada. Esta lámina un poquito resume cuál era la visión del Estado en ese momento, ¿no? 2013 teníamos una situación económica relativamente favorable, por lo cual la visión se basa en esa situación, en la coyuntura de ese momento, ¿no? Entonces, lo que señala esta política al 2021, voy a leerlo rápidamente y luego lo voy a explicar cuál era la lógica, ¿no? De esta política, ¿no? Por ejemplo, señala que es ajena a la obtención, el Estado es ajeno a la obtención de resultados para el ciudadano. Luego dice que tendremos dificultades para realizar buenos planes que se articulen con su presupuesto, ¿no? Está hablando de cómo está una entidad del Estado, ¿no? Cómo sus planes no se articulan con el presupuesto. ¿Qué más dice, no? Dice carencias en infraestructura, equipamiento y logística de las entidades. Nuevamente, está hablando de las entidades, ¿no? Que no tenemos infraestructura, no tenemos equipamiento, no hay la logística adecuada. ¿Qué más dice? Inadecuada política y gestión de recursos humanos. Nuevamente, está hablando del recurso humano que hay en una entidad. Sigue hablando de las entidades, ¿no? Y finalmente dice carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento. Y sigue hablando en todo caso, cómo gestionan las entidades, en este caso es información, ¿no? Y conocimiento, pero es desde el punto de vista de las entidades. ¿Qué más nos dice? ¿Cuál es la siguiente problemática? Falta de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos esperados, ¿no? Desde un punto de vista del seguimiento que debe hacer una entidad a sus resultados. ¿Qué más? Dice ineficiencias en los procesos de producción. ¿Qué está hablando? ¿Cómo produce un bien o un servicio una entidad pública? Luego, ¿qué más tenemos? Dice de débil articulación intergubernamental e intersectorial, es decir, coordinación entre las entidades. Es débil, ¿no? Las entidades no coordinan. Eso es lo que nos dice como problemática. Y finalmente dice inadecuado diseño de la estructura de organización de funciones. Los famosos ROF, ¿no? Los reglamentos de organización y funciones. Lo que nos dice es que son inadecuados. Entonces está hablando de que las entidades, la estructura orgánica de una entidad no está adecuadamente establecida, o las funciones, en todo caso, de una entidad no está adecuadamente establecida. Entonces, ¿qué vemos de esto, no? ¿Qué vemos? Que tenemos una lógica de carácter gerencial u operacional.
es decir, desde el punto de vista de la entidad. Es decir, la entidad debe mejorar. Los problemas que detectamos son porque las entidades públicas no mejoran, pero vemos que es un tema totalmente interno, ¿no? La política de ese momento veía que la gestión interna del Estado, es decir, las entidades, eran el problema, ¿no? Y justamente se centra en ello y en el medio de esta lámina pueden ver que dice problemática, bajo desempeño del Estado, lo que genera desconfianza e insatisfacción ciudadana, ¿no? Es decir, como las entidades no funcionan bien, tienen diferentes deficiencias, es decir, el Estado, por lo tanto, tiene un desempeño bajo, ¿no? Y por lo cual, como consecuencia, tenemos una desconfianza e insatisfacción del ciudadano, ¿no? Entonces, a partir de esta óptica, lo que pasa es que la Secretaría de Gestión Pública propone justamente una política de modernización de la gestión pública y esta, como les mencioné, rigió hasta el 2021. ¿Y qué plantea, no? Ya luego de terminar esa política, esa problemática, ¿qué plantea la Secretaría de Gestión Pública en todo caso? Vamos a ver, por favor, la siguiente lámina. Ok, entonces, esta política determina 5 pilares, ¿no? Y establece unos ejes transversales luego de eso. Vamos a ver cada uno de los pilares que planteaba esta política, ¿no? Lo que señala como primer pilar es que tenemos que tener un alineamiento. ¿De qué? De las políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Y ahí, ¿quién creen que entra como rector? El CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico es quien dispone justamente, implementando esta política y este pilar, que los planes son alineados, ¿no? Se deben alinear. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros planteamos un plan operativo, este a su vez se debe alinear al plan estratégico de la entidad. Y si estamos en un gobierno local, a su vez se debe alinear al plan de desarrollo local concertado. Si estamos en un gobierno regional, este a su vez se debe alinear al plan de desarrollo regional concertado. Si subimos un poquito más, este se debe alinear al famoso PSEM, o el plan estratégico sectorial, ¿no? De un ministerio. Y así llegamos hasta lo que son los planes de desarrollo nacional, por ejemplo. Y si vamos un poquito más, vamos a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vemos que de lo que trata es que cada entidad no regule o no establezca o no planifique de manera independiente, sino que todo el Estado tenga una única visión, ¿no? En todo caso, por llamarlo así, ya que normativamente ya no tenemos visión exactamente, en los planes estratégicos tenemos declaración de política, por ejemplo, pero en todo caso sigue siendo una visión, ¿no? Una visión a futuro, entonces esta visión debe ser única en el Estado y todas las entidades, gobiernos locales, regionales y todo, nos debemos articular o debemos articular nuestro planeamiento para hacer cumplir esta visión. Entonces, de eso trata este primer pilar. Segundo pilar es el presupuesto para resultados, ¿no? Lo que señala, por ejemplo, y ahí tenemos mucho énfasis, a raíz de este pilar se emitieron, por ejemplo, los famosos programas presupuestales, ¿no? Si alguien trabaja en las áreas de presupuesto, pues los conocen mejor que yo, los programas presupuestales que establecen, ¿no? Establecen ciertos productos, trabajan a nivel de producto, es decir, tú asignas recursos para que este producto se cumpla. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo uno relacionado a la seguridad ciudadana, últimamente estoy en gobierno local, y el relacionado a la seguridad ciudadana radica en patrullajes, por ejemplo, el Serenazgo, eh, lo que hace es da un recorrido y este recorrido es contabilizado. Entonces, el número de patrullajes que se den
finalmente determina la meta de este producto, ¿no? Entonces, el recurso que se da dentro del programa presupuestal se da para cumplimiento de este producto. Y el programa presupuestal tiene ciertas reglas, ¿no? No te permite, por ejemplo, modificar presupuestariamente y sacar el presupuesto para darlo a otra actividad fuera de un programa presupuestal, por ejemplo, o que no te permite, por ejemplo, cuando aún no has llegado a tu meta. Entonces tiene ciertas reglas, ciertas restricciones que garantizan que el producto se cumpla, ¿no? O sea, es un tratar de que sí o sí llegues a la meta, ¿no? Entonces, en ese marco se da el presupuesto por resultados, ¿no? O, por ejemplo, tenemos el tema de los famosos programas de incentivos, ¿no? Los famosos programas de incentivos también tienen un aspecto económico que lo que establece es ciertas metas que se dan en el año para gobiernos locales, en los cuales finalmente tú debes cumplir estas metas y se asigna un recurso como premio, ¿no? Entonces, en ese marco es que del segundo pilar es que se dan esas acciones que normalmente las rige el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Vamos al tercer pilar, y el que habíamos hablado un poquito antes, que es la gestión por procesos, la simplificación administrativa y la organización institucional, ¿no? A ver, la gestión por procesos no es nueva, sobre todo para la parte privada. Aquellos que hemos estado en la parte privada, normalmente las entidades privadas, por un tema de justamente de eficiencia y eficacia, gestionan por procesos. ¿Y qué implica gestionar por procesos? Es que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros fabricamos una cadena, por ejemplo, fabricamos una cadena, pues todos los actores que estén involucrados, todas las áreas que estén involucradas para que esta cadena se produzca y finalmente se venda, pues son parte de un mismo proceso. Es decir, no estamos por separado. No es que yo terminé mi insumo y ahí terminó mi labor. Yo soy parte de algo más grande, ¿no? De eso radica la gestión por procesos. Y normalmente la gestión por procesos se mide y normalmente a raíz de esa medición se mejora. Entonces, la gestión por procesos es muy favorable a las entidades privadas y el Estado también ha acogido esa gestión por procesos. Todavía hay mucho por avanzar en gestión por procesos definitivamente, pero ya se están dando esos pasos y la Política Nacional de Modernización al 2021 ya la acogía. Luego tenemos la simplificación administrativa, como les señalaba, por ejemplo, en los temas de TUPA, se ha dado mucho énfasis en lo que es simplificación administrativa. Y luego tenemos la organización institucional, por ejemplo, en el 2018 ya tenían modificaciones, luego salieron los lineamientos de organización del Estado, donde justamente clasifica los tipos de entidades y establece los tipos de documentos de gestión para cada tipo de entidad. Justamente regula, por ejemplo, los famosos ROF y los manuales de operaciones, ¿no? Los reglamentos de organización y funciones y los manuales de operaciones, ¿no? Finalmente vamos al cuarto pilar, que es el servicio civil meritocrático. Ahí justamente a raíz de ese pilar es que se emite la ley del servicio civil y lo que es este sistema del servicio civil que tiene bajo su rectoría al servir, ¿no? Se han dado muchos esfuerzos en este ámbito, la gestión de rendimiento, por ejemplo, era un aspecto muy positivo, y la meritocracia que planteaba el ser un servidor civil, ¿no? Lamentablemente no se ha podido implementar del todo, aún, porque han habido otros estamentos políticos, algunas leyes que finalmente han cambiado un poco la mira de cómo se implementaba el servicio civil, pero fue un pilar que se emitió, en todo caso, para esta política del 2021. Y finalmente tenemos el sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación y gestión del conocimiento, ¿no? Se trataba de fortalecer, antes en las áreas de modernización se tenían las áreas de estadística, ¿no? Aparte de lo que es el INEI, ¿no? Es una estadística interna que manejan las entidades, pues hubo una evolución y se hablaba de la gestión del conocimiento, ¿no? Que lo que planteaba era de que esta información estadística tú la procesabas y generabas estudios que finalmente contribuían a que tú puedas mejorar el servicio que dabas, ¿no? Entonces de eso trataba un poco este quinto pilar. Y como les mencionaba, tenía tres ejes transversales, que son la articulación interinstitucional, el gobierno electrónico y el gobierno abierto, ¿no?
que el primero de estos basado justamente en que las entidades deben coordinar, el segundo en que debemos gestionar, por ejemplo, temas relacionados a plataformas virtuales o a la mejora de la tecnología o pasar del papel a lo que es, por ejemplo, las firmas digitales y el cero papel, ¿no? Y los gobiernos abiertos, que ya lo expliqué anteriormente, ¿no? Entonces, esa era la visión que teníamos al 2021, pero como les mencioné, esta política finalmente llegó a su fin en dicho año y en el 2022 se emite una nueva política. Y vamos a ver cómo cambia el enfoque un poco también basando en la medición que realiza en su momento la Secretaría de Gestión Pública y cómo la coyuntura y todo ello lleva a cambiar incluso la problemática que tenemos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Ahí está. Ya, entonces, ¿cómo cambia eso, no? En realidad, el esquema es un poquito más grande porque tiene causas indirectas. Yo quería poner básicamente lo principal y lo que señala es esto, ¿no? Se basa en un enunciado que es el que pueden ver en el centro y dice, bienes, servicios y regulaciones que no responden a las expectativas y necesidades de las personas y a la creación de valor público. Es decir, lo que generamos nosotros o la normativa que generamos finalmente no satisface la necesidad de las personas. Es decir, estamos trabajando desde, como se dice coloquialmente, desde el escritorio, ¿no? No estamos en el campo viendo cuál es la necesidad y así planteamos, en todo caso, dar servicios, por lo cual lo que pasa es que finalmente la necesidad o la expectativa que tiene el ciudadano de una necesidad que nos debe dar el Estado, pues no se satisface, ¿no? Y por lo tanto no hay un valor público generado, ¿no? ¿Y esto por qué se da? A ver, vamos a ver las causas que establecen. Eso lo pueden ver por si acaso de la propia política. Eso lo he extraído literalmente y las siguientes láminas también están extraídas directamente de la política porque quiero que vean en sí el documento, pero con la explicación del caso, ¿no? A ver, vamos a ver la causa directa 1. Inadecuado diseño de políticas públicas. Lo que pasa es que señala ahí que las políticas que se han diseñado en el Estado no solucionan un problema público. Es decir, no necesariamente tienen el enfoque de primero identificar cuál es mi problema y sobre eso diseñar una política. Tiene un enfoque un poco teórico, ¿no? Es decir, no te basas en evidencia para poder determinar una política pública. La segunda causa directa es la inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de la política pública. También igual, lo que señala es que finalmente la política implementada la tienes que realizar a través de estrategias y requieres diversos actores para ello. Las estrategias que hemos establecido, al no basarse en la evidencia, pues no necesariamente son las adecuadas. Por ejemplo, temas de estandarización, ¿no? Se daba, por ejemplo, esos manuales de atención que se daban en todo el estado, salieron unas guías incluso, eran estandarizadas para que las cumplamos todos, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, hablaban de un enfoque de lenguaje, y en Lima, en particular en las municipalidades de Lima, pues era un poco, bueno, básicamente se habla, por ejemplo, el español y el tema de otras lenguas es mínimo, ¿no? Entonces, te daba puntuación porque tú implementes en otros idiomas como el quechua, ¿no? Pero finalmente tenías que poner a una persona que te generaba un gasto mensual, pero no tenías ningún impacto porque o era cero o era muy mínimo el porcentaje de personas que hablaban quechua, ¿no? Pero otra realidad es en provincia, ¿no? En provincia posiblemente sí requieras ese tipo de personal. Entonces, la estrategia no estaba bien planteada, ¿no? Vamos a la causa directa 3, limitada capacidad de la gestión interna para generar bienes y servicios de calidad. Y eso sí recoge mucho lo de la política anterior, ¿no? Nuevamente dice, la gestión interna no es la adecuada. Sí, es verdad, seguimos teniendo entre las entidades papeles, no tenemos esta política de cero papel, por ejemplo, que en algunos casos se ha dado con el sistema de gestión que impulsó RENIEC, por ejemplo, donde se daba la firma digital y todo era cebra o papel, pero en otros no, ¿no? Seguimos teniendo expedientes grandes, la información no es pública, no es accesible para el ciudadano, es compleja, no es clara, entonces la gestión interna no es adecuada, ¿no? La capacidad de la gestión interna no es adecuada.
¿Qué más? Tenemos limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada hacia resultados. Y esa es una consecuencia de que la gestión pública no se mide por procesos, ¿no? No trabajamos por procesos. Cada área es independiente y termina su labor y no necesariamente le interesa lo que continúa, ¿no? Solamente se rige a su labor netamente. Además que la medición que se hace o es obligatoria, como la que se da en los planes, de los planes operativos o planes estratégicos, o en todo caso no contribuye a una mejora continua, ¿no? Y ahí viene la parte de implementar nuevamente gestión por procesos. O los famosos ISOs, ¿no? Los ISOs, el primigenio, el 9001, tiene una visión de mejora continua, ¿no? Se basa en el ciclo de Deming. Alguno que conozca, alguno que estudia ingeniería, por ejemplo, conoce muy bien el tema del ciclo de Deming, y este ciclo se basa justamente en lo que es en la mejora continua, ¿no? Entonces, tú lo que haces es implementas algo y lo mides, ¿no? Y mides los resultados y en base a eso vuelves a corregir. Eso no pasa normalmente en el Estado, ¿no? El Estado, si es que mide por obligación y en todo caso no lo aplica para mejorar, ¿no? Lo deja como un resultado en papel, ¿no? Y luego tenemos una siguiente causa que es la insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. Justamente esto tiene que ver con rendición de cuenta, transparencia, ¿no? El Estado todavía le cuesta ser transparente. Lo ve más como una obligación que algo que debe ser por naturaleza, ¿no? Nosotros administramos recursos públicos y por naturaleza, como el recurso depende de todos los peruanos, pues debe ser transparentado. Como todavía le cuesta, y eso se ha identificado como causa, pues tenemos como consecuencia la insatisfacción de las necesidades de las personas, ¿no? ¿Qué efectos tenemos? Finalmente, es que las personas no acceden de forma oportuna a los servicios básicos. Tenemos muchas carencias actualmente, por ejemplo, temas de salud, de agua y saneamiento, y otros más que tenemos, donde las personas pues se evidencia efectivamente que no acceden a servicios básicos, o las personas se enfrentan a barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos, ¿no? Es decir, cuando tú vas a una entidad pública, finalmente uno no es no es claro el proceso, o se inventan procedimientos, ¿no? Y ahí entra la barrera burocrática, ¿no? Se inventan procedimientos un poco para cubrir el actuar de la entidad pública, ¿no? Yo me cubro para que nadie me denuncie, entonces te implemento un procedimiento que no es legal, ¿no? Me lo inventé. Y entonces ahí es donde va finalmente esta problemática. Entonces vemos que el enfoque ha cambiado, ¿no? Desde el punto de vista de que la entidad es el problema y no toma en cuenta al ciudadano, sino solamente la entidad, ahora sí, ¿no? Ahora lo que señala es, oye, el problema está que nosotros nunca miramos al ciudadano y siempre planteamos todo desde el punto de vista interno, ¿no? Desde cómo funciona una entidad pública. Y entonces, ¿cuál es la visión o cuál es el modelo que establece? Vamos a ver el modelo. Ese es el modelo conceptual que establece la nueva política. Y justamente ataca los puntos que hemos visto en las causas, ¿no? Dice, por ejemplo, en lo del centro, pueden ver, es el ciudadano, y tenemos 5 aspectos relacionados a implementar o a mejorar para poder satisfacer la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Tenemos la política pública de regulación, estrategias de intervención, bienes y servicios, gestión interna, y los resultados, ¿no? Nuevamente, repetimos de alguna manera el ciclo de Deming, ¿no? Y finalmente, justamente arriba vemos dos aspectos, ¿no? Dos aspectos transversales. El seguimiento, evaluación y mejora continua, y el estado abierto. Nuevamente, la mejora continua es un enfoque de procesos, y el estado abierto implica transparencia, ¿no? Es una transparencia mucho más eficiente, ¿no? Es que yo te doy los datos, ciudadano, para que tú no solamente los sepas, sino los puedas manipular y me puedas evaluar, puedas tener opinión sobre lo que yo hago, ¿no? Participes de ello. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, espero que se esté entendiendo claramente. Por favor, siéntanse abiertos nuevamente de consultar lo que ustedes crean conveniente, ¿no? Vamos a pasar al
siguiente punto, que básicamente es un poquito del desglose de cada uno de esos aspectos como modelo conceptual que ha establecido la nueva Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en 2030. Recuerden que se aprobó en el 2022, ¿no? Ahora, como les mencioné hace un momento, pues esto es tal cual lo establece la política. He querido copiar la política tiene un resumen amigable, que lo pueden ubicar en googleando, y he sacado justamente estos pequeños recortes de esa versión amigable, ¿no? Ya que explica muy bien el tema, entonces lo vamos a comentar un poquito, ¿no? El primer componente, como les mencionaba, del modelo conceptual de la nueva política, refiere a qué? A política pública y regulación. Y ahí tenemos dos aspectos muy importantes, ¿no? Lo que hice es, el primero es el diseño de políticas con criterios de priorización y basadas en evidencia. Es decir, nosotros no planteamos una política pública desde lo que nosotros pensamos, sino tenemos que primero validar que existe un problema público. Debe haber un problema público identificado. O sea, la política pública tiene que solucionar ese problema. No podemos crear alguna política de algo que no es un problema realmente, ¿no? Y esto pasa mucho en Secretaría de Gestión Pública cuando se evalúan las políticas que plantean los sectores, ¿no? Los sectores son los llamados a diseñar las políticas públicas y muchas de ellas finalmente no tienen un problema público identificado, ¿no? Y por eso no podrían ser o no deberían ser una política pública, ¿no? Y esa es la orientación que da este primer componente. Y el segundo aspecto muy importante refiere a lo que salió hasta hace un tiempo, hace unos años atrás, que es la calidad regulatoria. Es decir, nosotros formulamos normas basadas en impacto regulatorio. Es decir, no debemos normar por normar o repetir normativa, ¿no? Pasa mucho también bajo un enfoque de gestión pública que el funcionario quiere cubrirse y establece normativa por todo, ¿no? Regulamos por todo. Es más, duplicamos, por ejemplo, ¿no? Defensa judicial. Ya, yo saco mi directiva de defensa judicial, pero repite lo que me dijo servir. Copio, es más, hago un copy-pega de lo que dice servir, ¿no? O algunas ordenanzas que ya están reguladas por leyes, ¿no? Establecemos ordenanzas que finalmente hacen es copiar y duplicamos, es más, vamos allá. Entonces, se empieza a impacto regulatorio y lo que realiza es que nosotros evaluemos la normativa que tenemos, ¿no? Y deberíamos derogarla, es la que finalmente no contribuya o no solucione un problema, o repita alguna otra normativa, duplique, burocratice un proceso, ¿no? Entonces, este aspecto también lo ha tomado esta nueva política de modernización de la gestión pública y establece que, en todo caso, nosotros tenemos que, para establecer una normativa, evidenciar que tengamos datos ciertos, ¿no? Del problema público identificado. Entonces, y la fuente de información, ¿quién debe ser? La misma persona y la brecha que queremos cubrir, ¿no? O sea, tenemos una deficiencia y esta deficiencia está cuantificada, identificada adecuadamente en base a eso y a los datos que hemos recogido de las personas, es que establecemos una norma, ¿no? ¿Ya? Entonces, de eso trata este primer componente. Vamos al siguiente componente. El segundo componente refiere a las estrategias de intervención. ¿Qué señala, no? Dice, orientado a establecer la estrategia de intervención para lograr objetivos de política pública a través de una óptima gobernanza sectorial, intersectorial e intergubernamental. Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando se emite una norma que obliga a otros órganos del Estado a cumplirlas. Y esto se da más en el caso de las municipalidades, que es el órgano de gobierno o es una entidad, finalmente la municipalidad, que es la más cercana al ciudadano, ¿no? Finalmente los vecinos de un distrito, pues ellos tienen un impacto
muy directo de lo que hace una municipalidad. Y por tanto, un sector, por ejemplo, cuando establece una política pública y a la vez una estrategia de cómo implementar esa política, tiene que tener en cuenta quiénes van a intervenir y qué rol van a tener y para que poder garantizar que la ejecución de esta política sea eficiente. Por ejemplo, en temas de salud tenemos estos programas de vaso de leche o complementación alimentaria, que quienes plantean estas intervenciones, la plantea el sector, ¿no? Si no me equivoco es el MIDIS, el que plantea estas estrategias, pero finalmente quien da el servicio o da el vaso de leche, da la canasta para el vaso de leche o para el programa de complementación alimentaria es el municipio. Entonces, si no va de la mano el actuar del ministerio con lo que hace la municipalidad, tenemos problemas de, por ejemplo, anemia en nuestros niños. O, por ejemplo, las personas con tuberculosis que reciben también esa canasta, finalmente no se nutren adecuadamente y por lo tanto no pueden tratar esta enfermedad. Entonces, esa desarticulación entre los sectores de gobierno no se debe dar, por lo cual la estrategia de intervención debe considerar que no solamente es que el sector plantee la estrategia, sino es que es un actor en conjunto y debe ser articulado, ¿no? De eso trata este segundo componente. Vamos al tercer componente, bienes y servicios. Y lo que señala acá, ¿qué cosa es, no? ¿Qué nos dice la teoría y por qué lo establece como tal, ¿no? Dice, en este componente se definen y diseñan los bienes y servicios a ser entregados a la persona para la atención de sus necesidades y el cierre de brechas. ¿Ya? Y obviamente este componente, ¿no? Bienes y servicios, pero muchas veces es desde su propio enfoque, desde un enfoque teórico, desde lo que ellos creen que es una necesidad de la persona. Por ejemplo, se dan muchos eventos, nuevamente, disculpen que tome el ejemplo de municipalidades, pero es muy latente el tema de ciudadano-municipalidad en ámbito social, por ejemplo, ¿no? Sean talleres, por ejemplo, recuerdo alguna municipalidad relacionados a mujer, otros aspectos, que tenía un gasto alto en contratación de personal, publicidad y todo, y teníamos una cantidad de beneficiarios que eran 8 o 10 personas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tienes una necesidad, pero recordemos bien, ¿no? Recordemos algo. El recurso público es controlado y es insuficiente, ¿no? Por lo cual nosotros una ciudadanía. Entonces, ante carencias finalmente de recursos, lo que se debería ver en ese aspecto es reagrupar este tipo de talleres y de repente juntarlos con otros, finalmente que demanden beneficiarios considerables, ¿no? De nada vale que gastemos una cantidad X de presupuesto, de recursos, finalmente para que el beneficio sea a una cantidad mínima de personas. Entonces, tenemos necesidades de las personas y las brechas que se tienen identificadas en datos ciertos, ¿no? Nuevamente es importante que tengamos data cierta, es decir, tenemos que ver, por ejemplo, en un tema social, recogiendo el ejemplo anterior, tenemos que ver, por ejemplo, que nuestra necesidad de personas, nuevamente yendo al tema de género, es, por ejemplo, el 50% de nuestra población y nosotros tenemos que hacer algo para atacar ese 50%. No podemos hacer algo para solamente que vengan 10 personas o 2 personas, ¿no? Porque finalmente tenemos otras prioridades y el recurso se ve mal usado, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Tenemos que considerar la parte cultural, geográfica, socioeconómica, de género y sostenibilidad ambiental. Es verdad eso, ¿no?
Por ejemplo, no es lo mismo dar un servicio en Lima que en provincias, definitivamente, ¿no? Hay aspectos geográficos, por ejemplo, la altura, o el clima, por ejemplo, o la parte ambiental propiamente, o el tema de género, cómo se da. Recuerdo, alguna vez estuve en un taller internacional y alguna persona de Uruguay señaló que ellos tenían un enfoque para hacer proyectos de inversión pública de género, ¿no? Y, por ejemplo, lo que veían era de que establecían un proyecto para mujeres en calle y refería, por ejemplo, a que la iluminación sea mayor. ¿Por qué? Porque un lugar no iluminado adecuadamente eh, contribuía a una inseguridad, pero en el caso de mujeres en particular, pues se reforzaba mucho más este aspecto, ¿no? O, por ejemplo, las famosas rampas, ¿no? Las famosas rampas para personas con discapacidad tienen que ver el tema de justamente que existe una población de este tipo, ¿no? O se da mucho este tema de las ciclovías, por ejemplo, ¿no? Y ahí toda una discusión sobre la parte de ciclovías porque es un aspecto muy positivo, pero se dan muchas veces sin una adecuada planificación, ¿no? O hay ciclovías que no llevan a nada, ¿no? Tienen un término y finalmente te sacan una pista o una carretera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un aspecto muy positivo el establecer una ciclovía, pues esta debe ser adecuadamente planificada, viendo, por ejemplo, necesidades de recorrido de las personas, viendo con los servicios como el transporte público o otros, ¿no? O un ejemplo muy, muy básico y que podemos ver todos en nuestros barrios es, por ejemplo, el establecimiento de parques, ¿no? Los parques muchas veces se establecen, se cercan los jardines, pero en ese lugar donde están los jardines cercados, pues los niños quieren jugar, ¿no? Y el cerco se convierte en un arco de fútbol o finalmente en un impedimento para que accedas al área verde, ¿no? Entonces, normalmente lo ven cuál es el comportamiento de la gente previamente. Si la gente, por ejemplo, camina por un lado y normalmente va por ese lado en diagonal, entonces quiere decir que por ahí sea el mejor lugar donde hay que establecer el camino o la veredita del parque, ¿no? O, por ejemplo, si es que los niños van a jugar fulbito, posiblemente este parque debería tener un componente de una cancha de fulbito, ¿no? Porque es la necesidad de esta ciudadanía, ¿no? No es de cómo yo como autoridad o como gobierno local, mucho de nuestra población para dar los bienes y servicios como entidad pública, ¿no? ¿Qué más nos menciona este tercer componente, ¿no? Deben responder, dice, los bienes y servicios definidos deben responder a criterios de priorización establecidos en componente de política y regulación. Lo que les decía, ¿no? Es que tenemos que priorizar, no podemos nosotros atender todo, tenemos que priorizar por lo más importante porque el recurso es limitado, ¿no? ¿Qué más señala? Sus atributos y cantidades deben estar basados en la evidencia de necesidades y brechas, lo que ya les comenté. A superar según el territorio, también deben considerar los recursos disponibles por sector y nivel de gobierno a ser destinados bajo un enfoque de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Claro, pasa mucho el tema de la sostenibilidad, esto yendo al tema de inversiones, y lo vamos a ver en el capítulo de inversiones, ¿no? Es que cuando tú realizas una inversión, tienes un compromiso de mantenimiento, operación y mantenimiento. Y se establece en este formato del invierte quién es el organismo encargado de dar mantenimiento a las obras, ¿no? Y normalmente se debe reservar un recurso para este mantenimiento, ¿no? Pero sin embargo eso se toma muy a la ligera. Entonces, se registra solamente y cuando ya se termina la obra, no se sabe a quién entregar, si es a la población, si es a un ente jurídico privado o un ente público, y nadie lo mantiene, nadie se hace responsable por él, ¿no? Y finalmente cuando pasa un accidente, nadie es responsable y todos echan la culpa, ¿no? Entonces, esto pasa porque no se tiene un criterio de sostenibilidad.
No se tiene, y bueno, acá si bien es cierto habla de sostenibilidad ambiental, pero se da un tema de sostenibilidad en general en el Estado, ¿no? Recuerdo mucho, y algunos, no sé si recordarán por noticias, estos arcos de fulbito que caían de viejos y accidentaban niños, ¿no? Entonces ahí se da una disputa entre las entidades, ¿no? La Municipalidad Metropolitana de Lima decía que le había hecho la obra de la canchita para el distrito decía que nunca lo recibió y que era una cancha que debería administrar la Municipalidad Metropolitana de Lima, y así sucesivamente. Entonces se daba una disputa que finalmente ello obedece a que nunca se planificó la sostenibilidad de estas inversiones, ¿no? Y nuevamente, regresando al texto, entonces de eficiencia, eficacia y sostenibilidad ambiental para el diseño de nuestros servicios, ¿no? Y el tema, refuerza mucho esto, el tema de los recursos, según los recursos naturales, incluso por cada región, porque cada realidad es muy distinta. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí, ¿alguna consulta? No sé si alguien tiene alguna consulta, por favor. Melissa, avísame, por favor, si hay alguna consulta en el chat. Solo tenemos un comentario en el chat. A ver, cuéntame, por favor, lo escucho. Bueno, es un comentario de Irma que nos dice sobre que el horizonte de la PNMGP ha sido modificado. Así es. Sí, solamente ese comentario señala, sí, sí, sí es verdad. El horizonte fue modificado, como les mencionaba, la anterior política estaba al 2021, 2013-2021, y ha habido una variación. No recuerdo si hay una ampliación mayor, incluso. Recuerdo que está el plan al 2050, tenemos un plan de desarrollo nacional 2050, y no recuerdo si ahí de repente la colega podrá precisar, si es que tiene ese dato, ayudaría mucho, que se haya actualizado la política con una ampliación de horizonte. Y eso me lleva a un tema, sinceramente, ¿no? Los planes estratégicos, por ejemplo, se amplían ahora, ¿no? Se amplían justamente porque tenemos que seguir este alineamiento, ¿no? Tenemos que seguir este alineamiento que se dio en la anterior política, se sigue dando, por si acaso, ¿no? Se sigue dando, y ahora vamos a ver en el siguiente componente cómo se da. Este, entonces, por ejemplo, cuando nosotros establecemos un plan operativo, por señalar 2025, 2027, porque son de cada 3 años, pues tenemos que tener nuestro plan estratégico también hasta ese año, y si no, tenemos que hacer una ampliación de horizonte, ¿no? Entonces, o sea, con todo tipo de planes, y por supuesto las políticas también están sujetas a ello, ¿no? Vamos al siguiente componente. Justamente lo que les mencionaba, la gestión interna, ¿no? Y esto recoge, por supuesto, lo de la política anterior. Como conversamos al inicio de la exposición, tenemos que se ceñía en lo que es básicamente gestión interna, es decir, la problemática desde el punto de vista de cómo operan las entidades públicas o cómo están estructuradas las entidades públicas o qué deficiencia tiene la entidad pública. Ahora, eso no está mal, ¿no? Definitivamente, o sea, si somos realistas, sabemos que las entidades públicas tienen una serie de deficiencias todavía, y uno de esos aspectos contribuye a que el bien o servicio brindado para el ciudadano no es el mejor. Pero no es el único aspecto, como hemos visto, ¿no? En lo anterior son los bienes y servicios, obviamente, es el tema de las políticas públicas que se generan, la calidad regulatoria, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, este componente de gestión interna recoge toda la gestión, la política anterior, ¿no? Y lo que justamente refiere es que hay que abordar la capacidad de la gestión interna de las entidades y cómo funcionan los sistemas administrativos. Miren, los sistemas administrativos se crean en sí para dar coherencia al actuar, dar control a los servicios que damos. Por ejemplo, un tema de presupuesto público, los que manejen presupuesto, por ejemplo, saben que se emite, hay una normativa, el decreto legislativo 1440,
que establece cómo es el sistema de presupuesto público en general, ¿no? Y tienen ciertas reglas, y a su vez, anualmente se aprueba una ley de presupuesto que establece unas reglas particulares para este ejercicio. Y a su vez hay otras normativas, como los clasificadores de gasto, por ejemplo, de ingresos y gastos, que te señalan para qué debes utilizar cada clasificador de gasto y cuáles son restringidos y no restringidos, ¿no? Los restringidos sabemos que no se pueden habilitar, o en algunos casos pueden ser habilitados, pero no pueden habilitar otros clasificadores. Entonces, en general, ya apartando la parte técnica de repente, lo que establece es unas reglas para operar ese sistema administrativo, ¿no? Igual el sistema de planeamiento, ¿no? O el sistema de contrataciones, ¿no? Establece ciertas reglas de cómo llevar a cabo un proceso de, por ejemplo, de una contratación de un bien o servicio, ¿no? Y precisando, acaba de cambiar la ley de contrataciones y está mucho más interesante, de repente, algunos aspectos, ¿no? Pero son en general reglas. Pero ¿qué pasa con estos sistemas administrativos? Algunos casos, la adaptación de estas reglas de los sistemas administrativos hace mucho más burocrático el proceso. Si bien es cierto, el fin es el control, como les menciono, y la calidad del gasto, para que nuestro bien y servicio sea coherente, y sea que el que requiere el ciudadano, en ese actuar, en ese control y garantizar esta calidad, pues muchas veces se vuelve burocrático, ¿no? Recuerdo haber escuchado a Secretaría de Gestión Pública que en algún momento realizó una encuesta a los operadores de esos sistemas administrativos y decían que los propios sistemas eran los que trababan la gestión, ¿no? Entonces, finalmente, el fin por el cual se establece el sistema administrativo se pierde en la propia regulación del propio sistema, ¿no? Entonces, tenemos ese aspecto, por lo cual cambió bien, ¿no? Y lo hizo un poquito más simple, ¿no? Es más, estableció otro tipo de inversiones, las famosas IOR, donde es una inversión pequeña, de corto plazo, ¿no? Entonces, cambia, por ejemplo, este sistema administrativo justamente para hacerlo mucho más ágil. Recuerdo que fue año 2017, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos, no? El funcionamiento articulado de los sistemas administrativos, la ejecución de todas las actividades y procesos de apoyo estratégicos y operacionales y misionales, ¿no? Justamente el sistema de control interno, por ejemplo, establece este tema de operar por procesos e entidades, ¿no? Es más, te mide sobre esto anualmente, ¿no? De cómo vas implementando procesos, y normalmente sacas tu mapa de procesos nivel cero, ¿no? Y de esta manera estás cumpliendo. Como les mencionaba, o sea, en la gestión pública estamos lejos todavía de una visión de gestión por procesos. Son pocas las entidades que se han sumado a esta gestión por procesos o a medir por procesos, pero finalmente lo que deben entender es que se da una gestión mucho más eficiente y sobre todo de mejora continua, recogiendo lo que es el ciclo de Deming, que es un ciclo de mejora continua, ¿no? ¿Y qué más señala este componente, no? Dice, y se implementan decisiones adoptadas en los componentes de políticas públicas, regulación estratégica y de bienes y servicios, y se asignan los recursos necesarios para la generación de bienes y servicios de acuerdo con lo planificado, y se ejecutan los recursos. Lo que pasa es que si tenemos una gestión pública, una gestión interna pública eficiente y adecuada, entonces vamos a brindar un mejor servicio, un mejor bien para el ciudadano, ¿no? Y eso es un montón, son muchos aspectos, ¿no? No solamente los sistemas administrativos. La propia organización del Estado debe contribuir a generar valor público, ¿no? Y de repente me voy a desviar un poquito del tema, pero han habido esfuerzos, sí, del Estado en generar valor público. Por ejemplo, los MAC, ¿no? Los MAC son un claro ejemplo de cómo el Estado genera valor público, ¿no? Es decir, no solamente brindas un servicio de dar tu pasaporte, sino en ese lugar sacas tus antecedentes policiales, penales, sacas tu pasaporte, sacas tu DNI, pagas, tienes todas las entidades del Estado juntas, ¿no? Entonces, los MAC fue una implementación de la presidencia del Consejo de Ministros que fue muy favorable, por ejemplo, ¿no? En algún momento, recuerdo que en las entidades se planteó
un piloto para gestionar por procesos, ¿no? Yo fui uno de los primeros que llevó este diplomado de gestión por procesos para entidades públicas, una de la primera promoción, si no me equivoco, y la idea era fortalecer justamente ese aspecto y que las entidades realicen gestión pública, no, perdón, gestión por procesos en sus organismos, ¿no? Pero lamentablemente ese esfuerzo retrocedió y finalmente quedó ahí, ¿no? Entonces, este componente de lo que trata es justamente que la gestión interna sea mucho más fuerte. No deja de lado lo anterior, no es que ya no vamos a implementar el servicio civil, que ya no vamos a tener presupuesto por resultados, al contrario, sigue reforzando eso, pero lo que hace es que lo toma como un componente de los 5 que tiene. O sea, no solamente este tema es todo, sino es una parte de un todo, ¿no? Y vamos al quinto componente, ¿no? Y finalmente viene la parte de resultados, ¿no? De medición, en todo caso, y de cómo esta medición contribuye a mejorar, ¿no? Por eso es que tiene este enfoque, este modelo conceptual de mejora continua, ¿no? Lo que nos dice es que se tiene que medir los resultados e impactos logrados con la entrega de bienes y servicios y regulaciones. Y a la vez tiene 4 subcomponentes, ¿no? Que dice el componente de políticas públicas, el componente de bienes y servicios, el componente de estrategia y el componente de gestión interna. Es decir, los 4 componentes que teníamos los tenemos que medir. Es decir, si implementamos una política pública, tenemos que ver y tenemos, finalmente han alcanzado o sea, o han contribuido a que cumplamos el objetivo por el cual se creó, ¿no? O han solucionado el problema público, ¿no? Por ejemplo, saliendo un poquito de lo que es una política pública, cuando nosotros programamos en el Invierte, tenemos que determinar una brecha, ¿no? Y si esta brecha se reduce, es que finalmente el proyecto sí se puede programar como tal, ¿no? O se establece como tal. Si no, no podría. Si no articulas una brecha, es que no puedes establecer eso como un proyecto. Por ejemplo, recuerdo mucho un tema que tuvimos con el Ministerio de Vivienda, donde los muros de contención que se establecían en los cerros, antes eran proyectos de inversión pública, y luego lo que señalaba el ministerio es que un muro solo no reducía una brecha. Por más que ataca el tema de riesgo de desastre, todo, ¿no? Que debías planificar. Por lo tanto, como no hay reducción de brecha, entonces no establecías eso como una inversión. Es algo así el tema de medir una política pública, ¿no? Debemos basarnos en evidencia para establecer una política pública y finalmente medir y ver que esta medición nos lleve a mejorar, ¿no? Posiblemente lo que implementamos en su momento con la coyuntura actual no funcione. Por ejemplo, el tema de lo que pasó en pandemia, ¿no? En pandemia, lo que pasó era que teníamos que enfocar mucho justamente a la prevención de lo que era el COVID-19, ¿no? Entonces, en esa coyuntura, la política de salud debió adaptarse a esa coyuntura y nos exigían esos planes para poder regresar, temas de vulnerabilidad, por ejemplo, de la gente, tenías que medir, cuando alguien entraba, le medían con la temperatura, etcétera. Entonces, ese tema tuvo una repercusión, un cumplimiento, seguramente se lograron ciertos objetivos o de repente no, pero fue una coyuntura. Actualmente la política de salud ya no necesariamente se enfoca mucho en el COVID, ¿no? Porque este tema ya se volvió una endemia, si no me equivoco, y ya no tiene este tratamiento tan riesgoso como lo era antes, ¿no? Por lo cual la política relacionada a salud tiene que adaptarse a eso y cambiar, ¿no? Entonces, el segundo punto relacionado a la estrategia, ¿no? Tenemos que también igual medir las estrategias que establezcamos, tenemos que establecer indicadores y medir a ver si es que logramos finalmente una efectividad en lo que planteamos ejecutar. Y ahí es muy importante que la estrategia se vea de manera íntegra. Como les decía, cuando tratábamos esta parte de estrategia, es que quien propone la estrategia debe saber que no solamente va a actuar solo, ¿no? Sino es que actúa de la mano de otros organismos, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales que
que básicamente o principalmente son los que implementan estas políticas públicas, ¿no? Entonces es muy importante que veamos si es que la estrategia que planteamos primero pudo involucrar a todos los actores y finalmente si también, si esa estrategia fue diferenciada de acuerdo al ámbito geográfico que tenemos, ¿no? Por ejemplo, y en un caso sacamos un tema de terrorismo, en Lima va a ser diferente a la estrategia que planteamos en el BRAE, ¿no? O la lucha contra las drogas, ¿no? Recuerdo alguna vez haber estado en una entidad de lucha contra las drogas y tenía una estrategia de lucha contra las drogas que era diferenciada, ¿no? Y teníamos justamente una oficina en el BRAE, porque el BRAE, como todos sabemos, es una zona roja en temas de drogas, ¿no? Sin embargo, pues hay una serie de elementos que plantean esa estrategia. Bueno, como sabemos, las drogas son muy cambiantes y no se ha logrado del todo contrarrestar en el Perú, pero la idea justamente era que nos adaptábamos a la situación geográfica o a la demanda de los estupefacientes, ¿no? Entonces la estrategia se te tiene que adaptar en un entorno geográfico también, ¿no? Y debemos medir finalmente si estos resultados fueron buenos y si no la estrategia debería cambiar, ¿no? La idea es que los resultados no queden siendo solamente un documento histórico, sino nos ayuden a mejorar. Finalmente tenemos el tema de bienes y servicios, también hay que medir cuáles fueron los resultados de los bienes y servicios. Normalmente, por ejemplo, cuando se dan temas de emisión de autorizaciones, se emite una encuesta y el ciudadano dice si fue eficiente o no, fue adecuado el servicio que se le dio, ¿no? Por ejemplo, esos esfuerzos se dan en las plataformas de atención, y por último, también tenemos que medir la gestión interna y ahí es importante medir procesos, ¿no? ¿Cómo medimos la gestión interna? Medimos por procesos. Por eso yo los invito a implementar temas de gestión por procesos en sus entidades, porque de esa manera establecemos indicadores y monitoreamos esos procesos y los podemos mejorar. Aparte, muy aparte de los planes que tengamos, que también tienen metas y indicadores, ¿no? Muy aparte los invito a eso porque lo que hace es cambia esta visión de isla de cada área y los hace unirse en un solo fin que finalmente es el servicio o el bien que damos al ciudadano, ¿no? Y como les mencionaba, tiene este enfoque de seguimiento, evaluación y mejora continua, que es recogiendo la parte del ejemplo de privada, que es el implementar algo, medirlo, parcialmente medirlo, evaluarlo en algún momento, hacemos un corte, evaluamos y vemos si ha sido satisfactorio, no ha sido satisfactorio, qué podemos recoger, qué experiencia podemos recoger de lo que hemos logrado y en base a eso ajustamos, ¿no? O sea, podemos cambiar el procedimiento, tal vez no fue el mejor, demoró demasiado, tal vez debemos poner más personas, menos personas, más tecnología de repente, debería tener mayores canales, tal vez, u alguna otra forma que lo haga mucho más eficiente o que satisfaga, en todo caso, la necesidad de los ciudadanos, ¿no? Y el otro componente transversal en el cual se basa es el Estado abierto, ¿no? Quiere decir de que nosotros debemos transparentar y dar al ciudadano la información que manipulamos para que sepa que el recurso público que tenemos en la administración se gasta eficientemente, ¿no? Entonces es importante que tengamos esos temas. Y ahora se ha fortalecido mucho, por ejemplo, los temas relacionados y en el marco del Estado abierto, por ejemplo, los temas de participación, que también recoge esta política, temas de participación ciudadana, por ejemplo, los presupuestos participativos o las audiencias públicas, los mecanismos de rendición de cuentas y los temas de integridad, ¿no? Tenemos ahora alguna normativa relacionada a integridad que establece que deben haber unos oficiales de integridad de las entidades públicas y estos dependen de la alta dirección y se encargan justamente de verificar o procesar las denuncias que se tienen por temas de corrupción o de otro tipo, ¿no? Entonces, en ese marco es que esta política se ha modificado y recoge, de todas maneras, como les mencionaba, lo de la política anterior, pero lo recoge como un componente de los 5 que
posee. Con esto llego al final de mi intervención y quedo atento a las preguntas que podrían realizar. Muchas gracias. Sí, Melissa, no sé si hay alguna consulta